La violencia por parte de sectores estatales y no estatales contra migrantes y solicitantes de asilo en Libia ha recrudecido en las últimas semanas. Varias personas han resultado muertas a manos de la policía, se intensifican las redadas y los arrestos mientras los centros de detención continúan hacinados y en pésimas condiciones, lo que ha provocado anuncios por parte de organizaciones sociales y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para que la Unión Europea revise los convenios en materia migratoria que tiene con Libia. La Unión Europea ha externalizado su frontera en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Ha llevado a cabo acuerdos con gobiernos y países terceros como por ejemplo Marruecos y Libia. En el caso de Libia se ha propuesto frenar la migración de forma radical. Sin embargo, este país, inmerso en una crisis de gobierno, pero también en una crisis de gobernabilidad, ha llevado a que quien se encargue realmente de rescatar a las personas migrantes están siendo en muchos casos milicias. Hay que recordar que hace 10 años la OTAN intervino con aviones y bombardeando diferentes puntos para derrocar al gobierno de Muammar al-Gaddafi. Eso ha llevado a que este país esté en una degradación de sus derechos fundamentales y de sus democracias. En los últimos años hemos visto cómo también ha visto afectadas a las personas migrantes. Los últimos reportes de Naciones Unidas alertan de la detención, de los raptos, del secuestro e incluso de detenciones por el simple hecho de migrar. Migrantes que sufren también las violaciones continuas de los derechos humanos. Y es que Libia se ha convertido en el país de los terrores para aquellas personas que tratan de migrar desde África hacia Europa. Luego de que el pasado 8 de octubre guardias de seguridad mataran a tiros a 6 migrantes en un centro de reclusión en Trípoli, cerca de 2.000 de ellos lograron huir y se concentraron frente a la sede de ACNUR en Libia para manifestar su repudio a las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades del país. لأنه أصلاً ما قاعدين يجيبوا لهم لا موية لا شراب، ناس تعبانة في الداخل، ناس مريضة، الهجرة ما جريمة، ناس جاية أصلاً عندها مشاكل طالعة من بلادها. احنا تعبانين شديد وطالبين يد العون من كل الدول العربية والأوروبية، طالبين يد العون، وحالياً قاعدين في الشارع، نحن في الشارع، حتى المفوضية ما دايرين يفتحوا لنا الباب عشان نخطوا الأطفال والشيابين المعاقين والحاجات وكبار السن. El centro de reclusión de migrantes estaba al triple de su capacidad debido a las habituales redadas policiales en donde los migrantes son detenidos, incluidos niños y niñas. Según se informó, el hacinamiento y las pésimas condiciones de reclusión, además de los maltratos y la violencia recibida, ocasionó una tensa situación que desembocó en 6 personas asesinadas por la policía. La mayoría aspira a abandonar el país lo más rápido posible porque temen por su seguridad. The real problem that we wanted here is that when we have come here, we have nothing. First, we are suffering a lot, and the second, we have an issue. Our issue is that we would like to get out from this country. We have not any place to live, and we have not any place to. Según la ONU, los centros oficiales de detención de migrantes en Libia están plagados de corrupción y violencia, incluida la agresión sexual. En Suiza, la vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó que este mes han sido detenidos en condiciones espantosas, según sus propias palabras, más de 4.000 personas, en su mayoría procedentes de países de África subsahariana, quienes buscan asilo o una oportunidad para cruzar el Mediterráneo y migrar a Europa. Los hechos de violencia, incluyendo el asesinato por parte de guardias de seguridad, se han repetido en las últimas semanas en varias ocasiones. We are extremely worried about the continued suffering of migrants and asylum seekers in Libya, who are experiencing a myriad of daily violations and abuses at the hands of both state and non-state actors. Recently, there has been a perceptible increase in heavy-handed security operations and raids targeting migrants and asylum seekers. These have resulted in killings and serious injuries, a rise in detentions in appalling conditions, as well as expulsions of individuals to countries in sub-Saharan Africa without due process and in violations of the principles of non-refoulement and the prohibition of collective expulsion.
La vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que son criminalizados únicamente por su estatus migratorio, detenidos habitualmente en condiciones abominables, siendo objeto de extorsión y abuso y en algunos casos son asesinados. Ante la inseguridad, muchos de ellos optan por intentar cruzar el Mediterráneo de la mano de traficantes de personas. Algunas organizaciones sociales denuncian que la Guardia Costera, lejos de brindar apoyo y rescate a los migrantes, los agreden en alta mar. Semanas atrás, la ONG Sea Watch publicó imágenes aéreas de un aparente barco de la Guardia Costera de Libia disparando contra un bote de migrantes y posiblemente tratando de hundirlo. We call on the authorities to establish prompt, thorough, impartial, and independent investigations into the claims of unnecessary and disproportionate use of force, including the allegations of killings by the security forces and affiliated groups, with a view to hold those responsible accountable. Victims have the right to justice and reparations. Según la Organización Internacional de Migraciones, en Libia hay cerca de 600.000 migrantes donde gestionan una vía legal para llegar a Europa, luego de que el bloque de la Unión firmara un convenio para la tramitación de asilo desde Libia. En 2021, apenas 212 migrantes han sido aceptados como refugiados. توا نجي نقدم في صالة هنا نطلب مجال عمل ما فيش ما في أي عمل توا نبي نحاجر نمشي أي أوروبا توا نمشي أوروبا نمشي أوروبا توا نمشي نقرأ education. تو نجي ليبي قار مصراتة نجي طرابلس بعد شوية نمشي نيجر بعد نمشي نيجر نتزوج جو ملاها قامس. Durante muchos años, Libia fue un país próspero y de destino de migrantes, principalmente de los países de la zona del Sahel, que separa el norte de África del Sur con el desierto del Sáhara. Pero su situación cambió radicalmente luego de que la OTAN decidiera derrocar al presidente Gaddafi, quien gobernó durante 42 años el país hasta su asesinato en 2011. A 10 años de la invasión, aún resulta una figura recordada por los ciudadanos. معمر القذافي أخطأ في حق الليبيين وفي حق ليبيا. ممكن تكون عنده ما نقول احنا عنده يعني حسنات لبعض شرائح الناس ولكن الأغلبية تعبت منها حتى سبب تعلق هذه المدينة وبعض المدن الليبية بالنظام السابق هو ما جر علينا فبراير من حروب ومآسي وتشظي وتقسيم للبلاد وانتهاك للحرمة الوطنية. المشاريع منذ 2011 توقفت وإلى يومنا هذا بعد مضي 10 سنوات. Después de una década de caos y el surgimiento de varios grupos armados que se disputan el poder, el país intenta recobrar la normalidad a pesar de las profundas heridas causadas por la guerra, incluyendo la enorme brecha social que separa a las clases sociales. Los proyectos de reconstrucción atraen a grupos de inversores que esperan expandir sus negocios. تدخل الآن مرحلة الاستقرار أو بداية مرحلة الاستقرار وهذه المرحلة هي مرحلة البناء والعمار. طبعا تلحق ليبيا ركب الدول التي تدخل هذا المجال مجال الاستثمار العقاري زي تركيا ومصر. احنا شفنا هالدولتين كيف نهضوا نهضة كبيرة بالتالي ليبيا حتنهض نفس النهضة بإذن الله. La estabilidad política y la paz es un asunto clave para este propósito y luego de un cese al fuego entre las facciones enfrentadas, el gobierno amparado por la ONU y diversas naciones ha llegado a un acuerdo para convocar elecciones. بكل تأكيد كان هناك دعم كبير وحيوي قدمته كل الدول الصديقة والشقيقة والتي أسهمت في وقف الحرب ودعمت تطلعات الليبيين للحرية والاستقرار والتي ولله الحمد كللت باتفاقات سياسية ناجحة رعتها الأمم المتحدة. La Unión Europea respalda el llamado a estos comicios y asegura que reforzará el apoyo a la contención de los migrantes que quieren llegar hasta el continente europeo. To say that Libya has achieved much progress in the past years. The past year, not years, year. There is a ceasefire in place, unified political institutions and a roadmap to elections on the 24th of December. Now it's time to implement and consolidate this progress. Today we are discussing with the Libyan authorities how the European Union can support Libya in these efforts in the coming months.
De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, desde el 2014, al menos 18.500 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo central, la ruta que siguen los migrantes desde Libia y Túnez para llegar a Italia o Malta. En lo que va de año, se han registrado al menos 1.200 fallecidos. Estas cifras no incluyen un número indeterminado de accidentes que no han sido reportados ni ha quedado registro, muchos de ellos en aguas territoriales de la Unión Europea. Los últimos reportes de las organizaciones internacionales alertan de la situación que se está viviendo en Libia. Actualmente, en torno a las 600.000 personas están esperando en este país africano para dar el salto hacia la Unión Europea. Sin embargo, más de 4.000 personas se encuentran en espacios de detención, detenidos por el simple hecho de migrar. Además de ello, la política de asilo implementada por los diferentes países de la Unión Europea en connivencia con las autoridades libias y en la que las Naciones Unidas están tratando de mediar, ha hecho que más de 42.000 personas hayan solicitado asilo. Sin embargo, tan solo 212 lo han conseguido en un país, Libia, donde la persecución a los migrantes se ha impuesto y donde se ha convertido en la pasarela hacia una de las rutas más mortíferas del mundo, la ruta del Mediterráneo central. Libia se ha convertido en un importante punto de tránsito para las personas que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio con la esperanza de labrarse una vida mejor en Europa. Las migraciones han estallado después del caos que siguió a la revuelta en el 2011, respaldada por la OTAN, que derrocó y mató al presidente Muammar Gaddafi y que favoreció el desarrollo del tráfico de seres humanos y la multiplicación de las travesías clandestinas. Los traficantes de personas embarcan a los migrantes desesperados en lanchas de goma mal equipadas para arriesgadas travesías por la peligrosa ruta del Mediterráneo central. Quienes no logran zarpar se quedan atrapados en un país sumido en el caos sobre el que las ONG suelen llamar la atención por los malos tratos de los que son víctimas migrantes y refugiados. Miles de migrantes y refugiados atrapados en el conflicto de Libia se enfrentan a condiciones inhumanas en los centros de detención. Sin agua, con poca comida, padecen enfermedades relacionadas con la falta de higiene y con la salud mental, dadas las duras condiciones que soportan. Además, son sometidos a malos tratos, torturas, humillaciones, hacinamiento e incluso secuestros y extorsión. Treated bad, maltreated, I was tortured, all because I couldn't pay the ransom they asked for. Luckily, as time goes on, I paid when I was free. I was free from prison. On dit, il faut appeler tes parents, envoyer l'argent, on te laisse, on te lance, tu vas rentrer en Europe. Bon, le moment ils ont arrêté et nous on était là-bas et ils ont un gars, parce que s'ils ont fait le lancement, ils ont lancé 2 gars, un gars, si c'est rentre, le dernier gars, ils vont vendre ça. Nous on était vendus, nous on ne sait pas, on est vendus même. If you have money, if your parents could pay your money to leave prison, you could leave. So I think the prison is all about money. If your parents have money to pay for you, you'll be able to, you can be free. But if you don't have money, you will stay long. You're gonna stay long there 4 or 5 months and go on. El pasado mes de octubre, la Guardia Costera de Libia rescató a 80 migrantes que viajaban en un bote frente a la costa al noreste de la capital, Trípoli. La mayoría de ellos habían sido retenidos en almacenes de traficantes y centros de detención del gobierno en el oeste de Libia en algún momento de los últimos 4 años. جماعة ليبيا كسراني 3 مرات كسراني كيف يدير ضروري أني أمشي أني قاعد هنا 4 سنة قال لي أني يدير شغل كيف يدير مرة كسراني كيف ضروري أني أمشي باي أني أمشي بحر أقوم أشيد أني توا أني قامس هنا باي توا كيف يدير الله قال وكر على الله. Recientemente, las fuerzas gubernamentales han acorralado a al menos 5.000 migrantes y refugiados en todo Trípoli, la capital de Libia. En las redadas e incursiones en sus hogares, muchas de las personas capturadas habrían sido sometidas a graves actos de violencia física, incluso sexual. Un joven migrante murió y al menos otros 5 sufrieron heridas de bala. Alexandra Sayé, directora de promoción de Libia del Consejo Noruego para los Refugiados, manifestó que esta ha sido la mayor represión contra los migrantes en Libia en los últimos años.
crackdown on migrants in Libya that we've seen in recent years. This is not the first time that there have been large numbers of arrests. We've seen this happen a bit in a smaller scale over the last few weeks and months, and over the course of the last year, there were upwards of 5,000 migrants and refugees in Libyan detention centers at a time. So this is not a new practice, but certainly these are the biggest numbers that we've seen in a single 24-hour, 36-hour period. But the situation is still quite tense. We're hearing from migrants that we're in touch with that they're scared to leave their homes. We know that their Libyan neighbors have told them, don't leave your homes because it's just not safe. So people are quite horrified. High-income countries, particularly those in Europe, must do more. This is really a wake-up call to the dire situation that exists in Libya for migrants and refugees, and the international community must step up. Días después de ocurridas las redadas y detenciones, decenas de migrantes protestaron frente a la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la capital libia, Trípoli. Los manifestantes portaban pancartas exigiendo la deportación a un lugar seguro, citando las malas condiciones de vida en los centros de detención y los malos tratos por parte de las autoridades libias. مسجلين مع مفوضية وقاعدين في قرقارش وطبعا نحبونا وطقونا ودونا السجن وسجنونا وزي ما شايفين هسه هنا كلنا هنا والله في واحدين جاي الليلة جاي من السجن ومبارح جاي من السجن وفي نسوان عندهم أولاد وعنينا طبعا مكسرين ويعني كل العام دي معانين والله عنينا طبعا السبب اللي عنينا دايرين يعني إجراء فوري إقلاع فوري من كل اللي هي العامنا. لي سنتين في ليبيا هنا. لي سنتين ثلاث سنين قريان لين 10 أيام قاعدين هنا ولا مويه ولا شراب ولا أكل ولا أي حاجة. ليه ملزمة داخل واحد ما يدخلوش داخل يدخلوا السوريين يدخلوا الحبش يدخلوا الأريتريين ما خششونا بكل أبد ولا لي سنتين ولا مساعدات ولا شيء ولا أخذت ولا لي سنتين ما أخذت شيء. Con la ausencia de barcos de rescate estatales y barcos de ONGs cada vez más bloqueados para salir del puerto, el Sea Beam Motor, propiedad de la organización no gubernamental alemana Sea Watch, realiza operaciones de vuelo en el mar Mediterráneo para intentar entrar en contacto con buques mercantes o pesqueros y luego tratar de coordinar un rescate y así poder documentar las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes en el mar. Well, the basic reason why we are operating with aircraft is finding boats in distress and then try to coordinate and rescue them with our boats or other NGO actors. But this is super tricky at the moment because most of them are seized, they are blocked, they are detained. So we are just fly in the Mediterranean Sea to try to go in contact with merchant vessels or with fishing vessels. And this is the first part, and also that another advantage is to document violations against human rights. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, más de 26.000 personas fueron interceptadas en aguas del Mediterráneo y devueltas a Libia a lo largo del presente año, más del doble que el pasado año. Cerca de 1.100 más han muerto o desaparecido frente a los cerca de 900 ahogamientos el pasado año. A pesar de los riesgos, muchos migrantes y refugiados dicen que prefieren morir tratando de cruzar a Europa que ser devueltos a Libia, donde al desembarcar son colocados en centros de detención y a menudo sometidos a incesantes abusos. Durante años, grupos de derechos humanos y expertos en derecho internacional han denunciado que los países europeos están ignorando cada vez más sus obligaciones internacionales de rescatar a los migrantes en el mar. La mayoría de los migrantes que llegan a Libia para hacer la ruta del Mediterráneo son migrantes que huyen de países africanos. En muchos casos huyen de la violencia, otros de la persecución, incluso también de las situaciones económicas de estos países, de las crisis ambientales o incluso de la persecución étnica racial que se vive en muchos países. La migración es un derecho, lo recoge las Naciones Unidas. Sin embargo, en Libia se vulnera de forma continua. Es más, la Unión Europea financia para evitar que estas personas migren, cuando tratan y alardean de la defensa de los derechos humanos. Desde la invasión por parte de las tropas de la OTAN en Libia ha generado un devenir que ha afectado principalmente a las personas migrantes, que muchos de ellos acababan en el fondo del Mediterráneo. Tan solo en el año 2021 más de 1.200 personas han fallecido en esa ruta, la ruta desde Libia hacia el sur de Europa.
Una ruta que se cobra la vida y la esperanza de aquellos que tratan de buscar una alternativa en una Europa que no solo les da la espalda, sino que también financia para que eviten que puedan llegar a puerto seguro. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos a que continúen en sintonía en Telesur y les invitamos también a una próxima edición aquí en Entre Fronteras.